Un saludo cariñoso en el amor de Cristo para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este nuevo encuentro de En lo profundo con Dios. Hoy continuaremos con la serie acerca del estudio de la divinidad de Jesús, reiterando como siempre que nuestra intención antes que nada es glorificar al Dios Altísimo, edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia y que cada uno de nosotros como ministros y embajadores de la palabra de Dios estemos entrenados y preparados para presentar defensa de la sana doctrina. Y sin más preámbulo, demos inicio al tema que nos ocupa hoy. La naturaleza de Dios. En el capítulo pasado comenzamos el estudio minucioso de Hebreos capítulo 1, verso 3, donde mencionamos que este texto nos enseña que Jesucristo tiene tres atributos que lo igualan al Padre Celestial: el resplandor de su gloria, la misma naturaleza del Padre cuando dice que Él es la imagen misma de su sustancia, y por último nos dice que tiene el mismo poder del Padre. Ya analizamos la gloria de Dios y continuaremos hoy con su naturaleza. Para poder adentrarnos en este tema, necesitamos recordar que uno de los propósitos del apóstol Juan era prevenir a los cristianos sobre una secta herética que estaba surgiendo en el primer siglo denominada los docetas, que pertenecían al movimiento gnóstico y negaban la divinidad de Jesús y otras cuestiones doctrinales. Las Escrituras demuestran que la sustancia o naturaleza del Padre es eterna, infinita, indivisible, inmutable e invisible. Y Cristo es la imagen de la esencia del Dios invisible. Veamos una a una estas características. La primera cualidad de la naturaleza de Dios es su eternidad. El Salmo 90, verso 2 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si esta naturaleza es eterna, entonces la imagen misma de esa sustancia también debe ser eterna. O sea, el Hijo es eterno juntamente con el Padre. Esta es la razón por la que Jesús mismo se le identificó a Juan en el libro de Apocalipsis como el Eterno. Yo soy el primero y el último, título exclusivo de Jehová en el Antiguo Testamento, como aparece en Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. De esta manera, el Hijo se identifica diciendo que solo Él es Dios, el Señor absoluto del tiempo y la historia, el único creador. Otro aspecto importante de la sustancia del Padre es que su naturaleza es infinita. No tiene dimensiones espaciales, está presente en todo lugar. Si la naturaleza de Dios es infinita y está en todo lugar, por encima de toda la creación, entonces la imagen o apariencia externa de esa sustancia también tiene que ser infinita. Tiene que estar presente en todo lugar, indicando así que el Hijo, o la expresión exacta de su naturaleza, es infinito y omnipresente. Mateo capítulo 18, verso 20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, verso 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Tanto el Padre como el Hijo pueden estar presentes al mismo tiempo en diferentes lugares, como en los corazones de millones de cristianos que aman al Señor. Otra característica de la naturaleza de Dios es la indivisibilidad. Algunos no han querido aceptar que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios, y la sustancia o naturaleza del Padre es indivisible, no está dividida o compuesta por diferentes partes. Lo que queremos decir con esto es que Dios no está formado por una porción de luz
por una porción de amor, por una porción de justicia. Su naturaleza es un todo de todos sus atributos. Por ejemplo, Dios es todo luz, Dios es todo amor, Dios es toda la justicia perfecta. Mateo capítulo 11, verso 27 nos dice: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Solo un ser de su misma naturaleza, inmensidad infinita y capacidad intelectual ilimitada puede conocer al Padre en su total personalidad e inmensidad. Esto quiere decir que el Hijo es Dios, pues los dos comparten la misma naturaleza y el Hijo es su misma imagen. Ningún ser creado tiene esta capacidad de representar totalmente la sustancia de Dios. Tiene que ser Dios mismo. El texto dice, la imagen misma de su sustancia. No dice que es la imagen de una parte de su ser o naturaleza, porque el Hijo es Dios. Otra realidad revelada es que la sustancia o naturaleza del Padre es inmutable, es decir, no es cambiable. Dios es inalterable en su ser. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como nos dice Santiago capítulo 1, verso 17. Y Malaquías capítulo 3, verso 6 declara: Yo Jehová no cambio. Si la naturaleza del Padre es inmutable, su imagen también tiene que ser incambiable. De hecho, la Biblia registra que el Hijo es inmutable. El autor de Hebreos cita el Salmo 102, versos 25 al 27, para hacer un contraste entre la mutabilidad del universo y la inmutabilidad del Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por otra parte, la sustancia o naturaleza del Padre es invisible, no puede ser vista. Él habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera Timoteo capítulo 6, verso 16. Es un hecho que nadie jamás ha visto a Dios, pues Él mismo le dijo a Moisés: Nadie puede verme y seguir con vida. Si la naturaleza de Dios es invisible, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento se registra a personas viendo a Jehová? La respuesta es revelada por la misma Escritura. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Esta es la razón por la que el Dios invisible se apareció a través de su imagen, es decir, a través de Jehová Hijo. Se le apareció en una teofanía a Abraham, a Jacob, a Manoa y su esposa, a Isaías, entre otros. Así lo interpretaron los discípulos de los apóstoles en el siglo II, como lo fue Justino Mártir, quien afirmó esta doctrina cuando escribió su obra Primera Apología. Todas estas visualizaciones de Jehová en el Antiguo Testamento no eran más que teofanías del Hijo, el cual es la imagen del Padre invisible. Esta es la razón por la cual ningún profeta pudo decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Solo la imagen o representación visual de la invisibilidad del Padre puede revelarlo, porque solo el Hijo está unido a la naturaleza del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, verso 30. Esta conclusión fue descrita por Tertuliano, cuando refutó también a los herejes de su época. Los seguidores de Arrio, en la actualidad, se apoyan en lo que dijo Orígenes para decir que la Iglesia de los primeros siglos no enseñaba la doctrina de la coigualdad ni la doctrina de la cosustancialidad.
Para ello extraen un fragmento de la obra de Orígenes que le conviene para sus creencias y dan por hecho que el Hijo es menor que el Padre, pero se olvidan de citar otras partes donde Orígenes explica el por qué ha dicho esto. En su obra, él explica en detalle que el Hijo tiene exactamente la misma naturaleza que el Padre, pero que para llevar a cabo la creación y el plan de salvación y redención, se subordina solo en funciones. Jamás quiso decir que son distintos en naturaleza, sino que solo desempeñan distintas labores o realizan un rol diferente. Orígenes explicó que en la naturaleza de Dios, ninguno de sus miembros tiene mayor preferencia o mayor dignidad, y ninguno puede ser llamado mayor o menor. Veamos otro fragmento de esta misma obra que los arrianos ignoran y que dice así: nada en la Trinidad puede ser llamado mayor o menor, ya que solo la fuente de la divinidad contiene todas las cosas por su palabra y razón, y por el espíritu de su boca santifica todas las cosas que son dignas de santificación. Porque no decimos, como suponen los herejes, que parte de la sustancia de Dios se convirtió en el Hijo, o que el Hijo fue procreado por el Padre a partir de cosas que no existían, es decir, más allá de su propia sustancia, de modo que hubo una vez en que el Hijo no existió. Juan también indica que Dios es luz, y Pablo también declara que el Hijo es el esplendor de la luz eterna. En conclusión, la Biblia y la Iglesia siempre han enseñado que el Hijo de Dios nunca ha tenido principio o comienzo de días. Él siempre ha existido con el Padre, siempre ha estado unido al Padre en una misma naturaleza. Esta unión natural y eterna nunca ha tenido un comienzo. El Hijo siempre ha existido en el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Hijo siempre ha sido la imagen misma de su sustancia. Él siempre ha sido la imagen eterna, infinita, indivisible, inmutable e invisible de la esencia de Dios. Que Dios me los bendiga a todos.